Una definición impactante que incluye apuros de tiempo y la clasificación directa a la gran final de esta Copa del Mundo de la FIDE 2019 y por si fuera poco al torneo de candidatos. Estamos en las semifinales, en la segunda semifinal, y esto es desempates, ya que en las pensadas, en el día de ayer y antes de ayer, estos dos contendientes hicieron tablas, en ambas partidas por supuesto, y esta es la segunda partida de desempates, ya que en la primera hicieron tablas Yu Yangui y Ding Liren, siendo Yu Yangui el jugador de blancas. Así es que ahora Ding Liren tiene la primera opción de cerrar esta serie, siendo él el conductor de las piezas blancas. Veamos qué fue lo que pasó. Comencemos. Abre la partida Ding Liren con C4, apertura inglesa, que está siendo otra de sus opciones preferidas para abrir, siendo él el jugador de blancas. Recuerden que la otra es la apertura catalana. E5, la siciliana con los colores invertidos por parte de Yu Yangui. Caballo C3, alfil B4, y esta jugada se conoce como la variante Kramnik-Shirov. Su idea es dañar la estructura de peones de las blancas de inmediato con un alfil por C3. Es por ello que lo más jugado acá es lo que hace Ding Liren con caballo D5, atacando al alfil. Y ahora Yu Yangui responde A5, que no es lo más jugado, pero que tiene una idea interesante. Y es que si caballo por B4 ahora, entonces A por B4. Y si nos fijamos, la torre de A8, sin siquiera moverse de su escritorio, ya comenzaría a jugar porque se abriría la columna A y presionaría por dicha columna. Por tanto, sería un error estratégico de las blancas capturar ahora en B4. Y es por ello que Ding Liren juega caballo F3, continuando con su desarrollo y además atacando al peón de E5. D6 continúa la partida, protegiendo a su peón. A3, alfil C5, E3, por supuesto, preparando el avance de 4. Caballo F6, D4, caballo por D5, C por D5. A ver, también es posible D por C5 y luego de caballo F6, C por D6, C por D6. Luego de esta secuencia veríamos que las blancas conseguirían un peón retrasado en la posición negra. Y como sabemos, un peón retrasado siempre puede ser un objetivo de ataque, ¿verdad? Pero bueno, en la partida se jugó C por D5, que también es correcto. E por D4, E por D4, alfil B6 y alfil G5, que busca generar un F6 que debilitaría las casillas claras en la posición negra. Además, podemos ver que si bien el blanco tiene dos peones aislados y doblados en la columna D, que podría parecer una debilidad, en realidad son dos peones súper poderosos por cuanto el peón de D4 controla las casillas E5 y C5 y el peón de D5 las casillas E6 y C6, y eso es algo no menor porque está impidiendo el desarrollo natural del caballo negro por la casilla C6, ¿verdad? Así es que a no mirar en menos, a no mirar a huevo a estos peones doblados en la columna D. Bueno, entonces alfil G5 lo que se jugó en la partida y medio que fuerza a las negras a jugar este F6. Y ahora las blancas siguen con alfil E3. Y vemos que en términos estratégicos, Ding Liren ha conseguido lo antes mencionado. Debilidad de las negras en las casillas claras de su propia posición. Hasta acá se sigue lo que se jugó en la partida entre Sheparinov y Li Shilong del año 2018 con resultado de tablas. Así es que podemos ver cómo tienen de preparada la apertura estos dos contendientes chinos. Enroque, alfil de 3, F5. Esto para que el alfil de casillas claras de las blancas no tenga demasiada influencia en el juego. Dama C2 y ahora, luego de meditar por más de 2 minutos, recuerden que esto es una partida rápida, desempates, 25 minutos para cada jugador más 30 segundos de incremento. Y Yu Yangui decide jugar
caballo D7 entregando su peón de F5. Y es una jugada súper interesante porque entiende el jugador de negras que el peón de D5 blanco va a caer más adelante. Así es que no tiene problemas en entregar su peón de F5. Y de esta manera, con caballo D7 lo que hace es priorizar en su desarrollo. Mencionar que G6, protegiendo al peón y pensar en luego jugar caballo D7 para caballo F6 sería un horror, no un error, un horror estratégico por cuanto habrían muchas casillas débiles en el enroque negro, en concreto las de color oscuro, y el blanco esta posibilidad lo podría aprovechar y hasta asegurar su victoria, ¿verdad? Así es que la jugada caballo D7 ha sido estupenda a mi juicio. Volvemos esto. Caballo D7 se jugó en la partida. Entonces Dingliren acepta el peón de F5, alfil por F5, caballo F6 y ahora fíjate en esta jugada alfil D3, que es una jugada correcta. ¿Por qué? Porque el aceptar el cambio de alfiles dejaba algo inferior a las blancas. Me explico. Luego de alfil por C8 podría seguir dama por C8, caballo G5 para aprovechar la casilla de E6. Se continuaría aquí con H6, caballo E6, torre E8, dama C4, C6. Ahora sí, peón por peón, caería el caballo blanco, ¿verdad? Así que podría seguir ahora un torre C1 presionando por la columna C, pero luego de rey H8 quitándose de los rayos X de la dama blanca, enroque y caballo por D5, tal como dije, las negras recuperarían el peón con cierta ventaja. Desde ahí entonces que alfil por C8 no es un buen negocio. Y Dingliren correctamente retira el alfil y mantiene la presión sobre el enroque de las negras. Estas siguen con H6. Caballo H4. El caballo de Dingliren busca jugar por las casillas débiles del oponente. Caballo por D5 recupera el peón Yu Yangui. Alfil H7 jaque. Rey H8. Caballo G6 jaque. Rey por H7. Caballo por F8 jaque y ahora única rey G8, ya que si rey H8 seguiría dama H7 jaque mate, ¿verdad? Entonces, rey G8 por supuesto, caballo G6. Y con esta pequeña combinación vemos que las blancas han logrado calidad de ventaja, pero esto no las deja superior en la posición por cuanto las negras cuentan con una leve ventaja en el desarrollo y además la pareja de alfiles, dato no menor. Desde ahí entonces se explica la igualdad que marca el termómetro de la máquina, ¿verdad? Dama F6, dama E4 atacando al caballo suelto de D5, alfil E6 protegiendo a dicha pieza, enroque, torre E8, caballo H4, alfil F7, manteniendo la defensa de su caballo de D5 y atacando a la descubierta a la dama blanca. Dama G4, por supuesto, ya que debe mantener Dingliren la defensa de su caballo. H5, dama G3, torre E4, alfil G5. Una jugada que llamó mucho mi atención porque en realidad me parecía más natural en este momento caballo F3, aunque probablemente a Dingliren le incomodaba la secuencia tras torre G4, dama H3 y alfil E6, con posibles descubiertas contra su dama. Y si ahora dama por H5, que parece prácticamente única, vendría dama por F3. ¿Por qué? Porque vemos que el peón G está clavado y con esto no le quedaría más opción a Dingliren que jugar por el empate, ya que le están dando jaque mate en G2, así de sencillo. Así es que tendría que seguir con dama E8 jaque, rey H7, nuevamente no capturar en E6 por el mate en G2 que se comería el jugador de blancas, así es que habría que continuar con los jaques por el resto de la eternidad, dama H5 jaque, rey G8, dama E8 jaque y tablas por repetición, ¿verdad? Así que, bueno, desde ahí entonces no lo que acabamos de ver, sino que alfil G5. Siguió la partida con dama E6, una imprecisión de Yu Yangui que hace que pierda la ligera ventaja con la que contaba. Por tanto, la jugada dama por D4 ganando un peón y logrando una clara iniciativa hubiera sido mejor para él. Es decir, tendría presión sobre F2, toque sobre el peón de B2, etc.
la posición negra sería muy activa, independiente de la calidad de menos con la que cuenta. O con la que contaría, digamos, porque no fue lo que se jugó en la partida, sino que dama E6. Siguió esto con H3, alfil por D4, caballo F3, alfil por B2, torre a B1, torre E2, alfil D2. Y el blanco hace esta jugada de bloqueo que impide que la torre negra siga defendiendo a su alfil de B2. Por tanto, sigue ahora Yu Yangui con dama F6, protegiendo a su alfil. Alfil por A5, caballo F4, alfil por C7, recolectando algo de fruta el jugador de blancas. Torre C2, rey H2, H4. La jugada es esta, una imprecisión de Yu Yangui, porque permite ahora que la ventaja de calidad que tienen las blancas se materialice en términos posicionales y prácticos. Por ende, torre por C7 era una mejor alternativa, pues tras torre por B2, dama por B2, dama por F4, vemos que las negras recuperarían la calidad y llegarían así a un final ciertamente igualado. Pero bueno, Yu Yangui H4 está cometiendo imprecisiones debido a los apuros de tiempo. Vemos que le queda 1 minuto y medio y a Dick Liren 5 minutos y medio prácticamente. Así es que, bueno, la presión del tiempo genera esto, señoras y señores. Así es que H4, dama G5, torre por C7, el error decisivo de la partida. Presionado por el reloj, como ya dije, solamente le quedan 12 segundos. De hecho, si te miras el cronómetro del jugador de negras, Yu Yangui entrega en bandeja de plata el triunfo para Ding Liren, debido a que tras esto las blancas materializarán su ventaja de calidad. Entonces, la mejor opción para las negras era jugar con alfil A2, atacando a la torre. Y tras dama por F6, G por F6, la torre de B1 no debe retirarse de esta amenaza de alfil, pues perdería su alfil de C7. Así es que está prácticamente obligado a jugar no este torre BB1, porque ya vimos que caería el alfil de C6, sino más bien jugar algo como alfil por D6. Y luego de alfil por B1, torre por B1, caballo D3, ¿y qué veríamos acá? Que bueno, las blancas seguirían mejor, es correcto, pero las negras podrían de esta manera haber complicado algo más la partida. Increíble entonces cómo se va desmoronando una posición por los apuros de tiempo. Torre por C7, torre por B2, dama por G5, caballo por G5, alfil C4, torre E1, G6. La partida ya está decidida a favor de Ding Liren. Es importante y, bueno, no subestimar la buena gestión del tiempo, ¿verdad? Y Ding Liren lo ha hecho. Bueno, ataca el alfil, torre E4, caballo D3 atacando a la torre, torre C2, doble ataque sobre C4, torre C5 olvidándose de su alfil Yu Yangui porque está en busca del caballo de G5. Torre C por C4, jugada correcta, no con la otra torre, ya que la idea es venir a capturar aquí en H4, luego de un torre C8 o un torre C7, por ejemplo. Siguió la partida torre por G5, torre E7 cortando el paso al rey negro y amenazando jaque mate con torre C8, por lo que las negras lo impiden con caballo C5. Las blancas, torre por H4, más fruta siendo recogida por Ding Liren, torre F5, F3, y tras esto, Yu Yangui abandona la partida, y es que va a seguir el blanco con un torre H, H7, dos torres en séptima fila que perfectamente podrían hacer más daño, partiendo por la amenaza de jaque mate. Ding Liren está más duro que Maradona y se mete con esta dureza y solidez a la gran final de esta Copa del Mundo de la FIDE 2019 y clasifica, por si fuera poco, como bono extra al próximo torneo de candidatos, donde se buscará al retador al título mundial de Magnus Carlsen. Y yo sé muy bien que dentro de ustedes, amigos suscriptores y seguidores del canal,
quieren que Ding Liren sea el nuevo retador al título mundial. Y algunos, no todos dentro de ese grupo, pero algunos les gustaría ver al chino como campeón del mundo. Es un jugador extraordinario, uno de los 3 mejores del mundo por ranking. Vaya uno a saber si está ya al nivel de Fabiano Caruana o lo ha sobrepasado. Puedes dejar tu opinión, siéntete libre en la bandeja de comentarios. Y bueno, así entonces la gran final será entre Ding Liren y Teimur Rayabo para ver quién será el campeón de esta Copa del Mundo. También puedes hacer tus apuestas y dejar en la bandeja de comentarios quién crees tú será el ganador de aquella gran final. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación o haciéndose miembros y ganándose esa bonita corona roja. Un abrazo y se cuidan, chao chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.